por qué te relacionan tanto con Peña Nieto y qué haces hoy en día. Más o menos va por ahí. Yo hago todos los días como disciplina algo que me dé miedo. Para ser emprendedor hay que estar inconforme, porque los que emprenden una cosa son los que no están conformes con lo que hay. Y la única manera de ser emprendedor es no ser conforme. Cuando alguien sale y vence el miedo de entrar a la oficina del Enojón de Quintero, pues se necesita valor. Que la primera vez entra y lo aplastas, pues no es muy formativo, ¿no? Pues mira, mi trabajo era hacer favores y pedir favores y resolver problemas. Entonces los recomendados siempre pagan el doble, ¿no? Pues mis amigos me decían, bueno, tú estás loco, cabrón. O sea, todos pasamos para tener nuestra empresa, ser independientes. Tú ya tienes tu empresa y eres independiente y ahora quieres ser empleado. Pues entonces hay que juzgar a la gente en el contexto en el que se pasan las cosas, porque si no se vuelven muy... los medios en general, pues o te satanizan o te glorifican, pero no te tomas la molestia de entender el contexto del asunto, ¿no? ¿No? Pero creo que es un buen hilo para que nos digas justamente cómo Entonces, fue el tema político. bueno, entonces, pues, de pronto me di cuenta de que había ese mercado del sector público, tanto el federal como los gobiernos de los estados. Y entonces, pues lo único que hacía yo, o el equipo que ya para entonces fui integrando, pues era aplicar las reglas de la mercadotecnia común y corriente, ¿no? O sea, nada más traducidas, ¿no? O sea, cuando tú vendes un producto, ¿cómo les llaman? Precio, plaza, no sé qué. Bueno, todas esas reglas, pues yo también las aplicaba. Entonces, para que un producto, y en este caso una persona, circule, o sea, la distribución de un producto, pues es Bimbo, que tiene 20,000 o 100,000 o 1,000,000 de tiendas en las que distribuye el producto. Entonces, ¿para qué sirve la tele? Pues para que te enteres que en la tiendita está el pan Bimbo. Bueno, si tú aplicas eso a la mercadotecnia política, pues es exactamente igual, ¿no? O sea, hay que construir una marca y entonces esa marca pues es una persona y esa persona pues le buscas los atributos que tiene y esos atributos pues los exhibes o los comunicas, ¿no? Entonces, uno de esos casos fue el gobernador Peña Nieto. Peña Nieto llega a gobernador del Estado de México y, y bueno, no, antes de que fuera gobernador, nos piden que los asesoremos para el candidato a gobernador del Estado de México. Y entonces, pues digo, pues mándenmelo a platicar con él. Y yo pensaba que el candidato de gobernador del Estado de México era otra persona. Y yo no sabía nada de eso, entonces yo pensaba que había sido Carlos Hank. Entonces dije a mi secretaria, oiga, me va a pedir una cita a Carlos Hank. Y entonces llegué de comer y me dice, no, le habló un señor Peña Nieto. Y ahí me enteré que ese era el candidato. Total, ya entró a mi oficina con el equipo que estaba encargado de eso, platicamos con él, ¿por qué quiere ser gobernador? Y no sé qué. Y siempre les digo, a ver, ahórrate para que esta sea una reunión más ejecutiva, ahórrate que tú desde chiquito cuando veías la bandera te emocionabas. Ahórrate que tu vocación es el servicio. Ahórrate que se te hace un nudo en la garganta cuando oyes la palabra México. Y nos vamos a ahorrar 20 minutos de choro, ¿no? O sea, cuéntame tú como por qué crees que puedes ser eso. Es una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, como por qué los mexiquenses te van a contratar. O sea, ¿qué tienes tú para decirles? Y así es la rutina con todos ellos, ¿eh? O sea, igualita, o sea, con el que sea. Me acuerdo que cuando se fue, me volteé con mi creativa, que realmente es la creadora de todo esto, que era Ana María Olabuenaga, y entonces le dije, pues, ¿cómo ves este cuate? Y me dijo dos cosas, es el hijo que todo priista quisiera tener, y segundo, tiene madera de rockstar. Y entonces, pues, yo creo que este cuate puede ser un buen perfil construyéndole que sea un rockstar.
Y así fue, ¿no? Y sí fue un fenómeno, pero fue tan fenómeno como Burbujas, como Menudo, como así es, ¿no? Entonces, pues este cuate como tenía cara de galán de pueblo, ¿no? Entonces, pues pegó, y pues le fue bien, ¿no? Decían, iba a los pueblos, era un fenómeno, pero un fenómeno como los Menudo, cuando traíamos a los Menudo, pues las chavitas enloquecían, ¿no? ¿Pero qué hacían ustedes? ¿Cuál fue la asesoría? ¿Qué le dieron? La, ¿Cómo se tenía la que ver en estrategia, televisión y todo? estrategia de comunicación, y obviamente le vendíamos, porque se podía hacer en ese tiempo, los partidos políticos podían contratar televisión, o sea, la podían contratar, era legal. Después vino ya una reforma en la que el único que podía dar la televisión fue el INE o el IFE, entonces el INE ahora. Pero de la época, yo te digo que hay que ver las cosas en su contexto. Cuando esto estaba pasando, los partidos políticos podían invertir dinero en medios, y nosotros era una área de ingresos de los partidos políticos y de los gobiernos de los estados. Entonces, ahora suena horrible y es todo un rollo, ¿no? Pero antes no era así. O sea, antes era pues cada partido que consiga su dinero como pueda, como es en Estados Unidos. En Estados Unidos los partidos políticos van y buscan dinero pues de los donantes, de los que quieran tener una membresía de partido. Entonces el partido pues, tiene que ser algo que sea de verdad y atractivo para la gente, ¿no? Porque para poder comunicarse necesitan tener gente que le apueste a ese partido. En México ese sistema se deformó porque es el INE el que distribuye el tiempo. Entonces, pues ya no, el partido político ya no tiene que hacer un gran esfuerzo por conquistar a la gente, ¿sí? Porque ya tiene regalado el asunto. Por eso hay una cantidad de partidos, por eso se deformó el sistema, porque ahora cualquiera, ¿sí? Tenemos ahorita no sé cuántos partidos, que el no sé qué y el no sé qué y el no sé qué, porque no les cuesta. Si les costara, no habría tantos partidos. O sea, es una deformación lo que está pasando, ¿sí? Porque no tienes ningún incentivo para tener que convencer a nadie, ¿sí? Okey. Ese es, digamos, es un tema muy polémico, ¿sí? Porque por el otro lado diría, sí, pero si el dinero viene de fuentes privadas, pues puede haber que haya dinero del narco, lo cual también es un problema, ¿sí? O sea, en una economía que tiene un gran componente de narcotráfico, ¿sí? Entonces sí entiendo que hay ese problema. O sea, actualmente esta situación pues está llegando a un límite. Por un lado, los partidos políticos pues no son en realidad partidos políticos, ¿no? O sea, los partidos políticos, si te vas al origen de los partidos políticos, pues es un club de unos cuates en New Hampshire o en Boston, no sé qué, y entonces van a defender una idea o del liberalismo, del no sé qué, y entonces se forma un grupo y ese grupo va convenciendo a otros cuates, como la iglesia, ¿no? O sea, Ujú. es igual que la iglesia, o sea, en la iglesia pues hay un cuate que dice que es hijo de Dios, y luego tiene unos cuates que son sus seguidores, y luego a ese cuate lo matan, y entonces los seguidores dicen, no, pues hay que seguirle con esta onda, y entonces pues ahí la van haciendo, ¿no? Y esa onda, y entonces luego le van metiendo mercadotecnia, y entonces dicen, no, pues el ángel y el diablo, y no sé qué, y entonces construyen toda una narrativa, y esa narrativa, por ahí del siglo XII, la institucionalizan bien la iglesia católica, ¿no? Pero el origen es así. Entonces, el origen de casi cualquier grupo pues es así, sales a convencer a la gente, como dicen, a evangelizar, ¿no? Sales a convencer a la gente de tu verdad, de tu rollo. En México, el sistema está atrofiado porque el dinero te lo regala el gobierno o el INE. Entonces, pues tú no tienes realmente que hacer ningún esfuerzo por convencer a nadie. Entonces, es una cosa bastante eso es algo que se va a tener que arreglar porque va a llegar un momento en que esto ya de hecho yo creo que ya es insostenible. Este, pero bueno, Pero ese es una entonces ellos, justamente, entonces ellos tenían este dinero y decidieron invertirlo y buscarte a ti. No es que tú hayas escogido tampoco bueno, no el buscarme a apoyar. mí, no buscarme a mí, buscaron a Televisa o Televisa, o sea, yo, Bimbo para anunciar los gansitos, pues va a Televisa y compra publicidad, ¿sí?
El partido político para anunciar a su candidato va y compra publicidad, o compraba, ya eso ya no se puede, porque ahora ya el INE la da. Entonces es así, la televisora o el radio o los que ponen carteleras, pues tienen clientes, ¿sí? Que van y les contratan para eso, para vender sus productos, sus servicios o sus candidatos. Así era antes por esas fechas. Después vino una reforma en la que ya los partidos, creo que eso fue por ahí de 2006 o 2007, no sé cuándo, en la que ya no era válido. De hecho, la campaña de 2006 presidencial, la que gana Calderón, todos los partidos le compraban a Televisa, el PRD, el PAN, el PRI, o sea, era legal hacerlo, no era. Después ya vino la reforma después creo que del 2007, 2008, en la que ya los partidos ya no pudieron comprar publicidad. Y entonces, eso es un poco lo que va creando esta situación en la que pues, se van formando una bola de partiditos para poder tener acceso a lo que le llaman las prerrogativas. O sea, un partido político, el INE le da una cantidad de dinero, que son sus prerrogativas. Es decir, haz de cuenta que el gobierno te beca para que tengas tu club. O sea, está mal, en mi manera de ver está mal. Digo, yo ya no estoy en eso, pero está pervertido el asunto, o sea, porque no tienes necesidad de